Bueno, y continuamos con nuestra instrucción al misal romano. Estamos siguiendo la Santa Misa, paso a paso, y ya nos encontramos en la liturgia eucarística, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que quienes realmente quieran profundizar en esto, no dejen de leerlo después todo seguido, ¿no? Y es el típico documento para subrayar, para anotar, ¿eh? Todo lo que aprendamos siempre de la misa siempre será poco, ¿no? Puede ser el misterio central de nuestra fe y es sumamente importante procurar siempre profundizar en el misterio de la misa, leyendo por ejemplo este documento o algunos libros muy piadosos que hay sobre la misa. Entonces, continuando con la liturgia eucarística, una vez colocado el cáliz sobre el altar, el sacerdote profundamente inclinado dice en secreto: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humillado, ¿no? Y el sacerdote reza piadosamente, ¿no? Si hay incensación, el sacerdote pone incienso en el turíbulo primero, lo bendice e incensia las ofrendas, la cruz y el altar. Habitualmente no se ve mucho en las parroquias el uso del incienso, pero en las misas más solemnes, no sé, la misa del Santo Padre o a veces en la catedral, allí se usa mucho más el incienso y el canto quizá más solemne, gregoriano puede llegar a ser, ¿no? Que es una maravilla y que es procurar aprenderlo para que dignificar también la liturgia, que es una riqueza extraordinaria, ¿no? Bueno, entonces el ministro, situado al lado del altar, inciensa al sacerdote y luego al pueblo. El pueblo se pone de pie cuando el ministro hace ese gesto que es una reverencia primero y luego inciensa al pueblo. Después de la oración, recíbenos, Señor, o después de la incensación, el sacerdote de pie en un lado del altar se lava las manos, ¿no? Diciendo en secreto: lava del todo, mientras el ministro vierte el agua. Lávame, Domine, lávame, Señor, ¿no? Purifícame. Después, vuelto al medio del altar, el sacerdote de cara al pueblo, extendido y juntando las manos, invita al pueblo a orar. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el pueblo responde: el Señor recibe como ese sacrificio, mi vuestro, ¿no? Bien, entonces el pueblo se levanta y responde: el Señor recibe ese sacrificio. Y luego el sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración de las ofrendas, que junto con la oración inicial y la oración colecta, la oración de las ofrendas es habitualmente propia de la misa, ¿no? O sea, la misa del domingo, la misa de los santos, cuanto más solemne es la misa, tiene más oraciones que son propias, ¿no? La colecta siempre. Después la de las ofrendas puede ser propia o puede ser si es un santo, puede ser de todos los santos, que se rece solo la oración colecta de ese santo y que no tenga una oración sobre las ofrendas propia, ¿no? Estas cosas a veces a ustedes les pueden superar, padres de familia, catequistas, ¿no? Pero si se anima a tomar un misal de esos grandes, que si le piden al párroco, si se los presta, a veces leyendo este documento y viendo un poquito la estructura de la misa y viendo qué dice el misal, pueden llegar a entender un poquito. Los sacerdotes para esto aprendemos, estudiamos, practicamos bastante antes de ordenarnos, y después evidentemente siempre uno va repasando un poquito, ¿no? A ver qué misa hay que celebrar, cómo se celebra, si es que este santo o esta memoria que es obligatorio o esta memoria puede ser optativa o es una solemnidad, entonces no puede uno dejar de rezar esa misa. Entonces depende de la oración de la misa, a veces hay unas oraciones u otras. Bueno, entonces el sacerdote comienza la plegaria eucarística. Según las rúbricas, elige una de las que se encuentran en el misal. Habitualmente está la plegaria eucarística 1, que es la más tradicional, y después está la 2, 3 y 4, después hay unas plegarias eucarísticas de la reconciliación, plegarias eucarísticas para los niños. Hay muchas plegarias eucarísticas aprobadas. Lo que sí tiene que hacer el sacerdote es leer, rezar estas que están aprobadas. Digamos, no puede uno componer su propia plegaria eucarística personal, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces por su naturaleza la plegaria eucarística exige que solo el sacerdote, en virtud de su ordenación, la pronuncie. El pueblo se asocia al sacerdote con fe y en silencio, excepto en las intervenciones establecidas en el transcurso de la plegaria eucarística, que son las respuestas en el diálogo del prefacio, cuando el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, es justo y necesario, realmente es justo y necesario ese diálogo, ¿no? Previo
al prefacio que termina con el santo. Entonces, la aclamación después de la consagración y la aclamación de amén después de la doxología final. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama el pueblo, aclaman los fieles. Muy bien. Mónica, entonces, es muy conveniente que el sacerdote cante las partes de la plegaria eucarística enriquecidas con melodía. Al comenzar la plegaria eucarística, el sacerdote con las manos extendidas canta o dice: el Señor esté con ustedes, a lo que el pueblo responde: y con tu espíritu. Cuando dice a continuación: levantemos el corazón, eleva las manos, el pueblo responde: lo tenemos levantado hacia el Señor. Muy bien, ¿y qué más? Luego el sacerdote con las manos extendidas añade: demos gracias al Señor nuestro Dios, y el pueblo responde: es justo y necesario. Después el sacerdote, con las manos extendidas, continúa el prefacio y una vez terminado con las manos juntas, a una con todos los asistentes, canta o dice en voz alta: Santo. Muy bien. El sacerdote prosigue la plegaria eucarística según las rúbricas propias de cada una de ellas. Muy bien, y ya vamos a continuar nuestro próximo programa con la plegaria eucarística, terminando ya la plegaria eucarística. Después, al finalizar, vamos a tratar de hacer una visión más general, pero también se lo recomiendo a ustedes: lean despacio este documento que ha sido muy recomendado por el Papa Juan Pablo II, la Instrucción General del Misal Romano. Bueno, y ahora continuamos con algunas verdades del compendio. Estamos viendo el Padre Nuestro, y la semana pasada habíamos visto las primeras peticiones del Padre Nuestro, y ahora vamos a ver las últimas 3 peticiones, ¿no? Entonces, por un lado, le pedimos al Padre que nos perdone así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿no? El Padre siempre está dispuesto a perdonar, siempre que nosotros acudamos contritos. Cuando se dice que los pecados del Espíritu Santo no se perdonan, son aquellos pecados en los cuales no hay arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, Dios no puede perdonar. Pero siempre que uno esté arrepentido, Dios perdona. Muy bien, ahora bien, nuestra petición será atendida a condición de que nosotros antes hayamos perdonado por nuestra parte. O sea, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Muy bien, aunque para el hombre parece imposible cumplir esta exigencia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede, ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad. O sea que en este mandamiento nuevo que Jesús nos da a la última cena, nos dice que amemos al prójimo no solo como nosotros mismos, sino que lo amemos como Él nos ha amado. Y Jesús, que nos manda eso, nos ayuda y nos da la gracia para poder hacerlo. Entonces, el perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana. Bueno, la siguiente petición, Mónica. Pedimos a Dios Padre que no nos deje solos a merced de la tentación. Pedimos al Espíritu saber discernir, por una parte, entre la prueba que nos hace crecer en el bien y la tentación que conduce al pecado y a la muerte, y por otra parte, entre ser tentado y consentir en la tentación. Dios no quiere que pequemos y Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y nos da las gracias. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la ayuda de Dios, especialmente en los momentos de la tentación. Y si buscamos la gracia, el Señor nos va a ayudar. Esta petición nos une a Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. El mal, no nos deje caer en la tentación, más libres del mal. Cuando hablamos del mal, designa a la persona de Satanás, que se opone a Dios y que es el seductor del mundo entero, como dice el libro del Apocalipsis. Esta victoria sobre el diablo ya fue alcanzada por Cristo, pero nosotros oramos a fin de que la familia humana sea liberada de Satanás y de sus obras. Pedimos también la última petición, Mónica. El don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo, que nos librará definitivamente del maligno. Bien, estas son las últimas 3 peticiones. Y después de terminada la oración, decimos amén, refrendando por medio de este amén, que significa así sea, lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. Muy bien. San Cirilo. Bueno, queridos amigos, entonces hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante, continuaremos la semana que viene
con nuestro programa 24, son 40 en total. Y en estos 40 programas queremos contar toda la historia sagrada, contar todas las verdades que se encuentran en el compendio del Catecismo y también explicar la Santa Misa a través de esta instrucción del misal romano, aparte de las perlas que nos trae Mónica siempre, fruto de su experiencia de catequista y de madre de familia. Bueno, muchas gracias por la compañía. Me despido entonces enviándoles la bendición. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor.